¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jonathan El Mecabe del canal de Anitov desde Jerusalén, Israel, transmitiendo para todo Hispanoamérica y bueno, para todos los hispanoparlantes más bien de todo el mundo. Ojalá que también llegue más lejos, rotación con subtítulos o whatever, no importa. Esta es una sección que se llama el podcast de Anitov. Tenemos un invitado de lujo, increíble, un gran amigo desde hace muchos años, un, van a ver un profesional y una persona muy dulce y una persona muy sabida en lo que respecta al antisemitismo, ¿sí? Yo soy una persona que desde mi lugar, como un ciudadano israelí, como ortodoxo, religioso, judío, pues tiene contacto con lo que está ocurriendo aquí en la realidad, de los hechos. He estudiado un poco, sobre todo desde el 7 de octubre me he comprometido a hacer asbará, a esclarecer, no a hacer propaganda israelí, sino a esclarecer lo que está sucediendo aquí en Israel, porque hay mucha desinformación, injurias y difamación contra este pueblo, esta joven nación. Pero, pues, qué mejor que escuchar todo esto desde la boca, desde la voz de los profesionales. Y tenemos aquí un gran amigo, Julio. Vamos a presentarlo, el doctor Julio. Pues ya no estamos en julio, estamos ahora ya en noviembre, un noviembre que realmente yo lo voy a llamar la Semana Negra de noviembre, porque lo que ha ocurrido contra Israel es terrible. Desde las declaraciones del Papa hace unos cuantos días de que hay que investigar el genocidio que está ocurriendo en Gaza, que hay que ver si realmente es como los profesionales y los organismos internacionales declaran que es un genocidio. Entonces, pues ya soltó este veneno que es imparable, es una difamación tremenda, hace un daño terrible y una vez más, ¿no? Una vez más, un papa más, pues escupiendo veneno. Para mí, la verdad es que no es algo que, wow, o sea, ya se veían sus tintes progresistas, de izquierda y pues ha tenido varias, varias acciones que denotan sus intereses y su creencia y bueno, su postura política, sobre todo desde noviembre del año pasado, a unos cuantos meses ya ahora vamos a dejar ahí con el doctor Julio, pero o sea, se juntó con los rehenes, con familiares de los rehenes que fueron secuestrados por el Hamas, ahí en el Vaticano, y en esa misma tarde también se juntó con familiares de los prisioneros palestinos que están en las cárceles de Israel, que justamente el intercambio se pide, ¿no? Prisioneros de, o sea, gente que son asesinos o gente que intentó hacer un atentado o homicidio, ¿sí? Lo que sea, gente que tiene sangre en sus manos intercambiarse por rehenes, por ciudadanos sin sangre, sin nada. Ciudadanos, gente normal, sí, como tú, como yo. Niñas, niños, viejos, no importa. Entonces se juntó también con estos familiares para, pues, tener este así, ay, sí, sí, entiéndete. Ya es algo como, ya no hay dimensión, ¿no? Hay, ya. Pero bueno, los voy a dejar aquí con el doctor Julio. Ahora vamos a ponerlo ya en pantalla. Primero les voy a presentar su currículum, que realmente parece vasto, pero realmente es injusto, porque es mucho más. Pero les digo, en resumen, él se llama el doctor Julio Levitt Koldorf, de origen argentino, rosarino y con nacionalidad española, y es un destacado académico especializado en el estudio de antisemitismo político y cuenta con un doble doctorado en comunicación política y actualmente realiza un postdoctorado en la Universidad de Maastricht, que está en Holanda, además de ser investigador postdoctoral en las universidades Valencia y Zaragoza de España. Su trayectoria profesional incluye el cargo de vicepresidente de la organización Sefarad Aragón, así como la impartición de conferencias en toda Europa sobre el antisemitismo y extremismo. Ha trabajado como asesor del Ministerio de Justicia de España y de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, contribuyendo al diseño de políticas en la lucha contra la discriminación. Recientemente publicó en el prestigioso periódico The Jerusalem Post y también ha hecho muchas publicaciones en lo que es el Times of Israel, que es justamente el artículo que viene esta semana que dije, ya, tenemos que hacerlo. Sí, pero bueno, él publicó un artículo titulado Antisemitismo, catarsis del extremismo, que profundiza en las causas de la creciente ola de antisemitismo global tras los conflictos recientes en Israel. Próximamente, este análisis será parte de un periódico académico en el que argumenta que la muerte de las ideologías, sí, bueno, así se llama, bueno, tiene este argumento, perdón, que es la muerte de las ideologías ha exacerbado el odio contra los judíos, ¿sí? Destacando que esta frase es poderosísima y me gustaría que él ampliara por qué piensa así. Los judíos son el único pueblo que no tiene permitido ganar una guerra, ¿sí?
Así que esto es, en pocas palabras, muy, muy pocas palabras, lo que es el invitado de hoy. Invitado de lujo para ustedes, para que lo vean desde hogar y para que Data Hashem esto traiga, primero Dios traiga luz al mundo, esclarecimiento y que el bien se ponga donde debe, donde pertenece y el mal también se le pueda señalar donde está. ¿Ok? Bueno, pues bienvenido, Julio. Ahora sí, el público es todo tuyo. Venga. ¿Qué sientes tú con todo esto que, como, primero, antes que nada, como profesional, eres un ser humano, bueno, eres un judío y ser humano? ¿Cómo te sientes al ver este tipo de expresiones por parte del Papa? Una persona con tanto peso y después de un corte, de un organismo tan importante, este tipo de sentencias. ¿Qué sientes? Bueno, absolutamente decepcionado a título personal, pero tristemente no me extraña mucho, de acuerdo a cómo las instituciones globales están reaccionando después de la peor masacre de judíos después del Holocausto. Lamentablemente, el mundo, casi o buena parte de él, respondió a el peor ataque contra nuestro pueblo después del Holocausto, odiando a los judíos incluso más. La aversión, la apatía y la falta de, como viva falta de entendimiento sobre la situación judía, eh, después de la masacre del 7 de octubre. Em, si algo pone en perspectiva, es poner más en claridad la falencia de las instituciones en las cuales nosotros como judíos otrora confiábamos o dependíamos o estábamos dispuestos a trabajar con, y al mismo tiempo los agentes y los grupos que directamente están en una posición antagonista en contra de nosotros como pueblo. Entonces me hablaste de dos instituciones muy importantes. Una es el Papa, que es la representación de un Estado, que el Vaticano es un Estado, eh, que básicamente, junto con otros estados, como recuento en el último artículo publicado en el The Times of Israel, que fue el motivo por el cual motivó nuestra pronta reunión, Ujú. sería un estado más al que se suma, como por ejemplo España o Noruega o Irlanda, que por un lado han respondido a la reacción de Israel contra los grupos y los agentes que lo están atacando, de, por ejemplo, uno, acusar al Estado israelí, que es el Estado judío, de perpetrar un genocidio, eh, y segundo, de premiar a aquellos que nos atacan regalándoles un Estado. Situación que no tiene ningún precedente porque ni a ningún grupo de las mismas características, ya sea Boko Haram o ISIS o Al-Nusra o Al-Qaeda o el Talibán, bueno, quizás al Talibán sí, al Talibán se le ha regalado un país, pero no porque haya sido eh, motu propio, digamos, de la ONU o de las distintas otras instituciones que supuestamente representan a la comunidad global, sino por un craso error. El caso nuestro es que las instituciones están regalándole un Estado a quienes digamos, desean nuestro fin como pueblo a perpetuidad. Ahora, si me preguntas por qué está sucediendo esto, em, bueno, empiezo por lo primero. Me preguntaste por el Papa. Yo creo que no hay que darle mucha más vuelta a este tipo de ¿cómo se dice?, de posición o de comunicado. Simplemente es Declaraciones. un rédito. Digamos, creo que la institución de la Iglesia Católica o lo que sea que quiera decir, si es a título personal o realmente representa la posición de la institución de la Iglesia Católica, es más que nada por lograr un rédito de popularidad. Eh, y después podemos discutir por qué es social y económica y políticamente rentable acusar a los judíos. Eh, pero creo que va por ese camino. Eh, como apaciguar a la bestia, ¿no? En vez de tomar el camino de lo que hay que hacer, de lo moral o de lo ético, apaciguar a la bestia es más fácil y es más redituable que encaminarse en la línea de unos pocos, básicamente, ¿no? De hacer lo que hay que hacer.
de llevar las cosas por su nombre, de decir que el título de genocidio no es otra cosa que un eslogan que no tiene absolutamente nada de asidero y que es utilizado como campaña de agendas otroras, que eh, tienen que ver con otra cosa, que no tienen que ver con la búsqueda ni de la paz, ni de un alto el fuego, de domesticar a los israelíes y domesticar a los judíos no tiene, o sea, es lo más lejos de lograr un alto al fuego y de lograr una situación distinta en el Medio Oriente, en absoluto. Es simplemente ponerse en una postura de enemistad contra los judíos. Después del tema de la Corte Internacional, me apena mucho a título personal, pero lamentablemente no me sorprende, y que no me sorprenda es bastante preocupante, porque quiere decir que está pasando mucho. Y yo creo que esto es parte de la estrategia. La estrategia es la estrategia de estas instituciones, como por ejemplo, encabezada por Francesca Albanese, que es una recalcitrante antisemita, em, Josep Borrell, eh, es parte misma de la estrategia de Hamas, y la estrategia de Hezbollah, y de la estrategia de Irán, que es atacar a los judíos como una blitzkrieg, pero en todos los frentes, al mismo tiempo, de manera tal que no quede otra opción, que nosotros no tengamos otra opción que bajar los brazos o rendirnos o dejarnos matar físicamente, moralmente, psicológicamente, institucionalmente y sobre todo reputacionalmente. Es parte de la misma estrategia que adoptaron los palestinos cuando después de 1973 quedó clarísimo de que no había manera física ni militar de derrotar al Estado judío. Entonces adoptaron una estrategia que nosotros, como pueblo, cometimos el gravísimo error de no prestarle atención. Ujú. Y después del 73, la estrategia que aplicó Arafat, de hecho, y eso se expandió hasta lo que vemos hoy, es atacar a Israel por todos los caminos posibles, excepto el convencional militar. Eh, y nosotros cometimos la estrategia de adoptar la siguiente estrategia. Ok, vamos a dejar que los locos griten lo más fuerte que puedan, total nadie los va a escuchar. Y ese error que cometimos nosotros terminó en que 45 años después, casi 50 años después de la guerra de Yom Kippur, el mundo está fuertemente escuchando a los mismos agentes y grupos que propiciaron la guerra de los 6 días, la guerra de independencia, la guerra de Yom Kippur y perdieron estrepitosamente. Eh, no sé si respondí a tu pregunta, Sí, yo creo que también primeramente. abres muchas también, obviamente, pero Seguro, sí. eh, seguro. Es que, a ver, la guerra tiene dos niveles. Uno que es el físico, en el cual indudablemente Israel gana, eh, con una estrategia, a mi criterio, más que fallida, pero igual gana. Y el otro nivel de la guerra es el PR, o sea, el Public Relations, relaciones públicas. Ese es otra trinchera por la cual se está atacando a los judíos a nivel global. Entonces, y en esta guerra nosotros tenemos problemas. Y lo que sucedió el día de hoy no es otra cosa que eh, la prueba patente de que nosotros tenemos problemas. Y el problema que tenemos es que nosotros no hicimos nuestros deberes en los últimos 25 o 30 años, porque esta animosidad contra Israel no existía, ni no era así ni en la década del 80, ni en la década del 90, ni siquiera a principios de los años 2000. Nosotros tuvimos un craso error que fue decidir dejar que estos locos griten, pensando que nadie en sus cabales les iba a prestar atención, por lo menos de manera institucional, y nos equivocamos. Porque lo que sucede es que eh, los están escuchando a ellos en lugar de nosotros. Entonces, la guerra de relaciones públicas de Israel, el problema es que nosotros no podemos ganarla o sea, con estos métodos, porque están dejando claro desde hace muchos años
de parte de grandes instituciones que nosotros consideramos instituciones como, por ejemplo, organismos internacionales como UNESCO, ONU, Corte Internacional de Justicia, etcétera, etcétera, hasta países enteros. El más preocupante recientemente de los casos es el Reino Unido, en el cual casi lo tenemos de primer ministro a un eh, antisemita a las leguas, como lo es Jeremy Corbyn, y España, en el cual otro gran antisemita, que se llama Pablo Iglesias, llegó a nada más y nada menos que la vicepresidencia de una potencia europea, o sea, un país que tiene un portaaviones. A mí lo que me preocupa es imaginar si este tipo de personas llega a las altas esferas del poder de una nación que tiene portaaviones y armas nucleares, que dice que Israel es un país ilegítimo, ilegal, colonizadores y que no tienen el derecho a existir. Y es un discurso que no viene ni de Corea del Norte, ni del Talibán, ni de Boko Haram, viene de Europa, del corazón de Europa. Em, eh, no me preocupa que venga de Irán, porque no es un malo conocido. Y nosotros como comunidad global que somos los judíos, relativamente sabemos cómo tenerlos a raya. Lo que sí preocupa es que esto está de vuelta permeando las calles de Europa y que, como dijo Einstein, lo que me preocupa no son los agentes malignos, no son los malos, the bad guys. Lo que me preocupa es la gente que la gente y que los que nosotros depositamos nuestra confianza reaccionan con la apatía y con la absoluta desinterés como reaccionó la policía de Ámsterdam, que básicamente regaló a los judíos a la persecución. Estaríamos básicamente en un escenario eh, de principio del siglo XX, donde nadie movía un pelo por los judíos, y es lo que estamos viendo. Entonces, yo quiero volver un poco a algo que dijiste vos, que creo que si bien podemos seguir debatiendo y charlando, tiene que ver con el meollo de esta cuestión, tiene que ver con el, digamos, el eje de esta cuestión. ¿Qué es lo qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué esperamos nosotros de que pase con todo esto? ¿Y qué es lo que esperan aquellos que nos están señalando y atacando y fustigando físicamente, económicamente, reputacionalmente, como los Francesca albaneses eh, y los Josephs Borrells que hay por ahí? Entonces, lo que están esperando aquellos que constantemente desde las altas esferas de la política del mundo fustigan y hostigan a los judíos es domesticarnos. Eso es lo que están esperando. Eh, Porque sí, hay una contradicción, porque ahora que lo dices es algo que te quería comentar también, porque hay una contradicción muy fuerte, porque por un lado dicen from the river to the sea, nos quieren echar de Israel, vamos a decir, no tenemos derecho a estar en nuestra tierra. Ok, nos vamos. ¿A dónde? Porque también afuera no nos quieren, lo vemos claramente en Europa no, y es que, a Estados Unidos. es justamente eso que acabas de hacer, exactamente eso que acabas de hacer, es lo que están esperando. Están esperando que nosotros digamos, bueno, ok, ¿a dónde quieren que nos vayamos? Están esperando una reacción a la cual no es un doble estándar, el cual no le es aplicable a ningún otro pueblo de ninguna otra región del mundo. Ningún chino va a decir, bueno, no nos quieren acá, ok, ¿a dónde quieren que nos vayamos? Ningún argentino va a decir, bueno, ok, no nos quieren acá porque somos descendientes europeos y parecemos blancos, ok, entonces ¿a dónde quieren que nos vayamos? Nadie en todo el mundo puede, o sea, se espera que lo pongan En frente a esta efecto. pared. Solamente los judíos. Y solamente nosotros, nuestro error es decir, bueno, ¿a dónde quieren que nos vayamos? Ni siquiera para usarla como un contraargumento. Ni siquiera para, no está bien ni siquiera para debatir o para refutar una afirmación. Entonces, eso que acabas de hacer vos es lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Ahora, Eso la es a lo que tú segunda te refieres, respuesta, que es ¿qué es lo que... esto es el amaestramiento que dijiste, el domesticarnos. Exacto, Mm. exacto, exacto, exacto. O sea, seguir a pie, cumplir con un programa en el cual no lo diseñamos nosotros, sino que otros han diseñado por y para nosotros. Eh, y además yendo en contra de todos los estatutos que todo el mundo acordó antes, porque hay un cambio de corazones.
en condecoraciones internacionales respecto a los judíos, a Israel, eh, y respecto a los palestinos, y respecto al Medio Oriente. Eh, entonces, eso es por un lado. Después, la otra parte de la respuesta es qué es lo que nosotros tenemos que esperar, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar de actitud. Porque nosotros tenemos un problema muy grande, que es ser judíos. Entonces nosotros, los judíos, como entidad global, quiere decir, la diáspora plus Israel, somos toda una entidad, porque Israel no es otra cosa que la, la manifestación de las aspiraciones globales del pueblo judío. Es eso. Eh, eh, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Porque es muy difícil pasar a la ofensiva. Hay que cambiar la psique judía. La psique misma judía tiene que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. La psique judía es una psique que está, no solamente que está acostumbrada, sino que busca constantemente el apaciguamiento, el hacer a todo el mundo, como se diría en inglés, blend in, y ¿Cómo? buscar la aprobación ¿Cómo es en inglés, de perdón? todos aquellos que están observándonos y que están juzgándonos. Ujú. ¿Cómo dijiste que es el término en inglés, Entonces, perdón? ¿cómo? El término en inglés, ¿cómo lo dijiste, perdón, que se cortó? Appeasement and blend in. Ok. Eso es lo que la psique judía busca todo el tiempo. ¿Qué significa en Y español para aquí, para los hispano-indiorantes, como se dice? apaciguamiento, apaciguarse, y la comunidad, la comunión. Eso es lo que los judíos buscan todo el tiempo. Nosotros no queremos ser el centro de atención, nosotros no queremos que se metan con nosotros no queremos que nos acusen, nosotros queremos caminar tranquilos por la calle y estamos dispuestos a ceder, y siempre estuvimos dispuestos a ceder. Tanto que siempre se han aprovechado de nosotros, siempre. Y hoy, y esta vez, no es la excepción. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a entendernos como el pueblo que somos y lo que se espera de nosotros. El problema que tiene Israel es que Israel no se piensa como la potencia que es. No se piensa en términos, nosotros somos nosotros sí, quiero decir, el Estado judío es una potencia no solamente regional, en muchos aspectos es una potencia mundial, en muchos aspectos. Israel no se piensa así y tiene que empezar a pensarse así. Y nosotros los judíos tenemos que empezar, tanto en Israel como fuera de Israel, a ir por cada uno de los agentes que están buscando dañarnos y ir por ellos y no olvidarnos e ir por ellos, a cada uno, medios de comunicación, estados enteros, organismos internacionales, individuos particulares, tenemos que ir por ellos eh, legalmente, reputacionalmente, económicamente, pegarles y darles donde les duele y hacerles entender que este jueguito no les va a salir barato. Eh, una cosa que yo eh, dije hace un tiempo y que lo sigo sosteniendo es que el 7 de octubre es el principio del fin del wokeism, the beginning of the end of wokeism. Eh, O sea, esto es el el 7 principio de del octubre es lo fin que... del movimiento woke, es lo que está diciendo. Sí, exacto, ¿Por qué? Perdón, exacto. vamos a traducir. Sí. Eh, el 7 de octubre lo que hizo fue, y sigue haciendo, es poner el contraste blanco contra negro, quién es quién y qué es qué. Y lo hizo, es una enseñanza muy dolorosa, muy costosa, pero le está mostrando a nosotros y al mundo qué es qué y quién es quién. Yo pensaría al Le está revés. mostrando al mundo. ¿Cómo? Yo pensaría al revés, porque ahora, o sea, la gente está diciendo que lo que es la verdad es la mentira, y lo que es la mentira es la verdad, y lo que son el oprimido es el opresor, y el opresor es el oprimido. O sea, están cambiando, o sea, lo que estamos viendo es esto, que la Corte Claro. Internacional de Justicia le dice a un país que está defendiendo que hace crímenes de guerra. Sí, pero esto es parte del proceso de este principio del fin. Es parte del proceso. Y de hecho, por ejemplo, eh, el advenimiento de Elon Musk como el nuevo dueño de Twitter Ujú. es
es exactamente esto. Es la demostración de que nadie cree ya en los medios de comunicación. Tanto es así como que el único canal de libre expresión sin censura termina siendo X. Es más, X, o el ex Twitter, eh, eh, va a terminar siendo no, ya es la competencia de BBC, de CNN, de Deutsche Welle, sin duda de televisión española. X es la nueva fuente de información. Eh, pero quiero decir, o sea, lo que está pasando lo que está pasando a raíz del 7 de octubre, y fíjate que lo que ha hecho con el mundo entero. El 7 de octubre hizo que las personas y ciertos grupos y partidos políticos, países enteros, se den cuenta del error que cometieron de, uno, haberse dejado que permee esta suerte de agenda sociocultural del Mm, wokismo, de posmodernismo, en donde no hay hechos, donde todo es una narrativa, ujú, más haber dejado entrar en el corazón de Occidente a toda una saga de personas que llevan el germen de aquello que en Medio Oriente se conoce como el Islam radical político, que, ¿cómo se dice? Eh, prospera en el caos. El caos es su agua, su su caldo, elemento. sí. Sí, es el elemento del Islam radical, es el caos. Ellos prosperan en el caos, buscan el caos como elemento práctico, como Opresión, elemento de opresión. estratégico. Sí, Entonces esto es el eh, principio, este es el principio, pero todavía estamos en el principio. sí, 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 porque las guerras sabemos cómo empiezan, no sabemos cómo terminan. Eh, sí sabemos que termina Israel victorioso en el plano militar, eso sin duda, sin duda. Ahora, el error que cometió y que o sea, ya está, en el plano militar ya está tan desarrollado que no tiene sentido preguntarse cómo puede seguir, porque Israel tiene ganada la guerra en Gaza y tiene ganada la guerra en Líbano, y sin duda que si quisiera, y debería quererlo más pronto que tarde, tener ganado el terreno con Irán. Pero el error que cometió Israel es haber tardado un año en definir objetivos estratégicos militares en la Franja de Gaza, lo cual es una tontería. Lo que le ha costado a Israel mucho en vidas y le ha costado todo lo que estamos viviendo acá. En 6 días Israel destruyó 5 ejércitos hace 50 años. La guerra de Yom Kippur nunca duró tanto. Es la guerra más larga en la historia del Estado de Israel, con un elemento que no tiene Estado, Pero que no tiene, perdón que te interrumpa, pero ¿no? aquí lo que dicen, lo que yo entiendo también, sobre todo, es de que la justificación, y es correcta, me pongo a verlo de una manera outside, porque yo no estoy dentro, pero hay un elemento muy importante, son los rehenes, y los rehenes lo que hace es crea ese letargo, ¿no? Esa imposibilidad de terminar con el cáncer directamente. Entonces, Seguro, seguro, pero había otras formas de poner presión a Hamas. Había formas mucho más que tienen que ver con cualquier estrategia militar. No es la primera vez en la historia que se toman rehenes, no es la primera vez en la historia que se resuelve una pero sí es la situación. primera vez que se pone en túneles, toda la estrategia militar que está planeada desde hace años es esa, llevarlos a los túneles y ya tienes un mapa bélico, o sea, militar sin precedentes. ¿Y cómo, Seguro. cómo los agarras? ¿Cómo los agarras? Y tienes todo el elemento de que también están envueltos en todo lo que es las zonas civiles más vulnerables, pues, hospitales, escuelas, etc. Son tantos elementos que militarmente hablando hace que no tengan nada que ver con las otras grandes batallas que se han librado y ganado dentro de la historia. O sea, Seguro, sí y no. tiene su Sí razón y ese no. porque hay un año. Todo tiene su razón, pero el tiempo demostrará cuál fue la mejor o la peor. Eh, no es la primera vez en la historia que se toma de rehén una población entera. Hay miles, cientos de casos durante la Segunda Guerra Mundial, durante ciudades enteras, han puesto poblaciones enteras en hambruna
relegar algún bando o no. No es la Mm. primera vez, no son los primeros túneles. Vietnam, el Vietcong hizo túneles mucho más grandes mucho más largos que los que hizo Hamas, los que hizo Hezbollah. No es la primera vez. Ahora, la estrategia de Israel es que es un país que, por más que sea atacado por aquellos que hacen las leyes, aplica las leyes de aquellos que lo atacan. Eh, y es el país que no existe registro alguno en la historia de la guerra de un país que aplique tantas normas cuando tiene que hacer la guerra. No existe, no hay. No hay. Además, Israel es el único país que va el extra mile, digamos, que, que hace más de lo que se espera de él. Y al mismo tiempo, a Israel, al mismo tiempo que Israel aplica más de las normas que le corresponden, por las mismas que siguieron esas normas, es atacado por los mismos que escribieron las normas que Israel aplica con creces. En fin, lo que quiero decir es que el detonante del 7 de octubre eh, está poniendo y va a seguir poniendo el contraste más claro que antes. Porque antes estaba más difuso. En cambio, ahora podemos decir que Francesca Albanese es una antisemita. Podemos decir que el Papa Francisco es un estúpido, por lo que acaba de decir. Antes no se podía decir eso, porque bueno, quizás ahora está muy claro. Y se están dando cuenta las personas a las cuales nosotros intentamos explicarle y que eh, por ciertas razones nosotros no fuimos escuchados a propósito. eh, y eh, bueno, yo creo que se vienen cosas complicadas, sobre todo en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, el advenimiento de Trump y el advenimiento de la restauración conservadora que hay en Occidente no es otra cosa que la consecuencia de 7 de octubre. Si 7 de octubre no hubiese pasado, Trump no está, Wilders acá en Holanda no gana, y no hubiesen habido las manifestaciones que hubieron en Inglaterra, nada de eso hubiese pasado. Pero las marchas a favor de Hamas, el hostigamiento en las universidades, todo esto explotó, explotó. Eh, Ahora hay universidades enteras que no tienen, que carecen de cero prestigio y que van a tardar mucho tiempo en poder rehacer su reputación. El tier, o sea, las top universidades del mundo, Harvard, Yale, etcétera, Yale, UCLA. sí, Oxford. um, yo estuve en Oxford hace unos meses. um, Van a tener muchos problemas. De hecho, estuve con eh, profesores de universidades en Estados Unidos y me contaban de la migración entera de profesores y de alumnos, pero de asientos hablo, de sus departamentos de investigación y de estudios, porque no quieren y no pueden ser parte de una institución el cual, eh, en el cual su presidenta tuvo que renunciar, porque no pudo decir que desearle la muerte a los judíos es lenguaje de odio. Antisemitismo. Sí, sí, sí. Tremendo. Exacto. Entonces, yo creo que se vienen tiempos muy interesantes, como dicen los chinos, que uno no se sabe si te están deseando buenos tiempos o si te están deseando que te vayas a... eh, Creo que se vienen tiempos muy interesantes desde ya, desde ya. Em, y, em, y Europa va a cambiar. Y yo lamentablemente, a mí me duele cuando veo que predicciones que hice yo hace mucho tiempo se van cumpliendo. Y me duele, porque ojalá que no se dieran. Pero yo, como un observador, tengo la responsabilidad de decir lo que yo pienso. Em, en una, en una, en una reunión que tuve por el año 2016, después de un seminario que organizó el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, al cual yo fui invitado, fueron 2 días y fui. Em,
hice contacto con gente del área de la defensa en España, que España es una potencia, una potencia europea, una potencia occidental. Ok, entonces estamos hablando hace casi 10 años. Me pidieron mi opinión sobre la situación que estaba pasando en Europa, eh, cuando la migración estaba siendo, no estaba en ningún medio de comunicación a pesar de que estaba sucediendo. Y yo dije que no reacciona y no muestra ningún tipo de liderazgo ante el advenimiento de un montón de agentes proislámicos Perdón, lo y que que dijiste es que llevan y cargan. se cortó ahí nada más que, ¿qué es lo que dijiste? Que si Europa no reacciona ante el inminente, sí, ¿a eso te refieres? ¿Que si Europa no reacciona o España? Europa no reacciona ante la inundación de individuos y de agentes y de grupos que cargan esta ideología que va totalmente en contra de lo que Occidente representa. Lo que iba a terminar pasando es que la extrema derecha iba a volver en serio, y no en chiste, iba a volver en serio, y que Europa del Este se iba a terminar convirtiendo en el Edén, en el safe haven, en el salvaguardo de todo aquello que se parezca a hombre blanco, cristiano, europeo y occidental. Y esto lo dije en 2016. Y me entristece mucho ver que es lo que está pasando. Eh, que el centro, el corazón de Occidente, el corazón de Europa vea a Europa del Este, Polonia, Hungría, eh, que no, que tienen tolerancia cero en respecto al movimiento woke fusionado con el Islam radical, como ejemplo. No había pasado nunca antes, pero está pasando ahora y va a seguir pasando. Eh, y una predicción más, antes que se me acabe completamente la batería, Uy, no sé. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto nos queda? voy a hacer una predicción más. Sí, A mí me quedan 15% de batería, wow. nada. Pero tengo que hacer una predicción más, eh, que es la siguiente. Si o sea, los que integran, los que suscriben a la agenda o a la ideología woke o lo que fuese, realmente esperan que los europeos, que los hombres, las mujeres europeas no reaccionen a todo esto que está pasando, eh, no sé qué están esperando. O sea, ya expulsó ¿Lo que qué, al perdón? Islam Se hace tiempo cortó, atrás. se cortó ahí. Europa ya expulsó al Islam hace tiempo atrás Ujú. y no estuvo bueno, no fue lindo. Y en el medio se llevaron puesto a los judíos. Y que no sé qué están esperando. Una reconquista 2.0 pero a nivel continental. No sé qué están esperando. Porque el grito en el cielo, que develó el 7 de octubre, a partir del 7 de octubre, es que no hay liderazgo en el mundo. Por eso vino Trump. Por eso vino Trump, por eso está volviendo a la derecha. ¿Qué se esperan? No sé qué los periodistas, los medios de comunicación que se sorprenden porque la extrema derecha vuelve. A mí me sorprende que ellos estén sorprendidos. Realmente están sorprendidos. Que después de la acumulación, juxtaposición de tantos errores uno detrás del otro, de repente haya ideologías extremas que quieren volver. Me parece tonto, pero la política acá es así. Eh, y si no hay un, como un baño de realidad pronto, muy pronto, muy rápido, en Occidente, en Europa y en Occidente, lo que viene va a ser feo y va a ser doloroso. Va a ser doloroso para los europeos, va a ser doloroso para los musulmanes que viven en Europa y va a ser doloroso para los judíos, porque nosotros siempre nos llevan puesto. Así que con ese punto quiero cerrar este argumento antes de que me apaguen los sistemas de comunicación. Ok, pero bueno, verdad, muchísimas gracias y es impresionante lo que dices. Yo no quiero quedarme con ese atisbo, o sea, sí, es como si uno aplica la lógica, pues hacia allá está conduciendo todo, eh, independientemente o sea, quiero que des un final feliz, como tiene que ser siempre,
Yo nada más quiero un par de preguntitas nada más, a ver si nos da tiempo, si puede que sea breve. La primera es lo que dijiste sobre el pueblo de Israel que tiene un error, que es lo que está haciendo muy laxo, muy, bueno, que siempre ha sido como, ha tenido esta actitud quizás condescendiente o conciliadora o sumisa o, ¿cómo se dice? Meratze, como aduladora quizás hasta cierto punto, o Ujú. querer quedar bien, pero si lo que dijiste que tiene que hacer el pueblo de Israel es ser fuerte y ir hacia y buscar a donde estén todos los enemigos y todo y demostrar esa fuerza y creer, o sea, prácticamente levantar su autoestima y saber el valor interno que tenemos como pueblo y como individuos. Bueno, de alguna manera hay algo de esto que sí se está viendo, sobre todo en la época, bueno, en la etapa de los últimos 6 meses de cómo Israel ha encarado contra el Hezbollah, bueno, quizás un poco menos 4 meses contra el Hezbollah y que ha terminado con casi todos los líderes y como que sin escatimar, ¿no? Sin estar a las espaldas de lo que dice, bueno, algunas cosas, ¿no? De lo que decía Biden en su momento, o creo que lo están empezando a hacer. Bueno, Eso es cierto, pero no y te si sí, y olvides. si sí lo está haciendo, no, termino la pregunta, si lo está haciendo ahora, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que seguir haciendo? O sea, como que si todo el mundo está ahora, digamos, con de hoy, la condena el primer ministro y del ministro de Defensa de Israel, o sea, si esto está pasando hoy, incluyendo también al Papa, que es como una autoridad ya incluso espiritual, o sea, que deslegitimiza todo lo que sería bueno, toda la parte política y también religiosa, porque está incrustado. Si estamos ahora en este día, en esta semana que ha sido para mí catastrófica y dramática para el pueblo de Israel, o sea, y estamos haciendo esto, estamos defendiendo, estamos haciéndolo bien, como que estamos encasillando ya todo, jugando las últimas piezas, poniendo contra las cuerdas al Hamas y todo, y al Hezbollah. Entonces, ¿qué esperan? O sea, qué significa domesticar? O sea, ¿qué están queriendo hacer? ¿Una segunda Shoah, un segundo holocausto? ¿A dónde nos quieren llevar? Y si es de que nos quieren llevar a ese lugar, entonces, ¿qué tendría que hacer? Porque Israel no va a poder con dos potencias si se ponen las pilas Rusia con Irán, con China y con Norte Corea, pues incluso con Estados Unidos y, entre comillas, una poquita ayuda de Inglaterra, Mi querido tampoco se va a amigo, te voy poder. a tener que parar porque no tengo más batería. Y Mm, esta conversación se va a terminar contigo hablando. no, pues ¿sabes qué? Si se puede, la vamos a editar y me mandas un audio con este final y también nos das una última, un atisbo que sea, pues, positivo también. Bueno, ahora lo que ustedes van a ver es un audio que me mandó antes de que se le acabe la batería. Como ustedes se dieron cuenta, no podía seguir. Pero aquí tengo este audio y vamos a ver exactamente qué pasa porque se pone muy interesante. La verdad que es polémico. Déjenme sus comentarios a ver qué opinan sobre lo que él plantea como la solución. Recuerden, es un experto y los invito a que obviamente vean en la descripción los links que voy a poner sobre sus artículos en el Jerusalem Post y en el Times of Israel. Quiero que los vean, los analicen, pues son joyas. Y bueno, también los invito de una vez a que se suscriban al canal, compartan, denle un me gusta, etcétera, etcétera, porque todo esto ayuda a que esto llegue a más personas. Muchísimas gracias y bueno, los dejo aquí con el audio directamente de Julio, el doctor Julio. Venga. Siendo que Israel está obviamente triunfando contra Hamas, que está triunfando contra Hezbollah y que indudablemente triunfa contra Irán. Pero como ya lo dijimos, la guerra tiene dos frentes. Uno, que es el frente militar, y el otro frente, que es el de relaciones públicas, el comunicacional, el institucional. Entonces, lo que Israel no está haciendo o hace muy limitadamente, los judíos incluidos, es pasar a este plano de acción lo mismo que está haciendo a nivel militar. Entonces, ya vemos que los Hamases, los Hezbollah y también los ayatolás tienen muchos aliados sentados en las bancas más prestigiosas de las instituciones. Cuando el Papa está acusando a Israel de genocidio, se está aliando con Hamas y con Hezbollah. Cuando Josep Borrell está acusando a Israel de genocidio y de colonización, se está aliando con Hamas y con Hezbollah. Cuando Francesca Albanese está acusando a Israel de genocidio y de colonización, se está aliando con Hamas y con Hezbollah.
Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacemos en el plano militar, pero en el plano de relaciones públicas. Y por eso digo que si nosotros tenemos un Iron Dome físico que funciona físicamente, tenemos que crear, y hace unos 2 o 3 años que escribí un artículo en el Jerusalem Post sobre esto, los judíos como comunidad global tenemos que crear un Iron Dome narrativo, porque es algo que nosotros no estuvimos trabajando desde el sionismo prácticamente. Lo que hicimos los judíos fue dejar que los hechos y la historia hablen por nosotros. Eso fue exactamente la estrategia opuesta que adoptaron los enemigos del pueblo de Israel, y en el cual desarrollaron una narrativa tremendamente exitosa, activa, orgánica, dinámica. Llámese los palestinos, los nazis, la izquierda, todos los agentes que nos tienen a nosotros en la diana. Como no tienen ningún tipo de hechos de ciencia, de hechos históricos a los cuales asirse, aferrarse, se aferran y se afirman constantemente en una narrativa de las pasiones, que apela a las pasiones. Y por eso la causa, no palestina, la causa anti-israelí y el ataque a los judíos apela tanto, es tan movilizante. Lo fue movilizante antes en la Rusia zarista, en la Italia fascista, en la España de Franco, en la Alemania nazi, y lo es en todo el mundo islámico, como lo está haciendo de vuelta en Occidente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poner en pie esta estrategia de, en vez de vos y yo tener nuestros propios podcasts y sacar artículos en el Times of Israel, en el Jerusalem Post, o tener un grupo de periodistas judíos, o de tener un grupo de abogados judíos, no, tenemos que ser absolutamente orgánicos en desarrollar no solamente una narrativa, volver a desarrollar, volver a poner en pie una narrativa activa del pueblo judío, sino que desarrollar este Iron Dome comunicacional, el cual ataque, identifique y vaya por cada uno de estos agentes, antisemitas, y hacerles pagar caro a los jueces que dictaminaron el pedido de captura contra el primer ministro, darles con todo, como sea, legalmente, económicamente, reputacionalmente. Nosotros podemos hacerlo, tenemos el mejor servicio de inteligencia del planeta, lo podemos hacer. Tenemos el aliado nuestro, es el más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, lo podemos hacer. Ir con cada uno de ellos y no olvidarnos de absolutamente nadie, desde el periodista más perdedor en el pueblo más perdido de México o de España o de Canadá o de Croacia, que acusa a los judíos de cualquier cosa, tenerlo en la mira, tenerlo en la diana e ir por él y hacerles entender que nosotros no se pueden meter con nosotros más. Y que es una estrategia de pérdida, que no tienen posibilidad, porque los palestinos, Hezbollah, Irán, no tiene posibilidad contra Israel, no tiene posibilidad física contra Israel. Nosotros tenemos que hacerle entender a esta gente que nos ataca todos los días que no tiene posibilidad contra nosotros. Hacerle perder los trabajos, hacerle perder las subvenciones, hacerle perder la reputación, ir, buscarlos, atacarlos y dañarlos. Bueno, ese es el primer audio que recibí, es fuertísimo. Yo me quedé con algunas dudas, que creo que pueden ser las mismas, quizás más o menos, no importa que las que ustedes están teniendo y pensando ahora. Y bueno, una de ellas es, primero es muy utópico, segundo pues es muy, es demasiado, es violento, o sea, se requiere de mucha violencia, de tipo intimidación, por lo menos, y esto puede causar pues peor nombre, ¿no? O sea, es como un tipo de, o sea, ¿cómo vas a contra eso? Él dice que es el Iron Dome, es la cúpula de hierro.
es una cúpula de hierro, pero a nivel comunicacional, informática, y que sea igual, que nos podamos defender de una manera sistemática, orgánica, como le llama él, y a partir pues de este tipo de sistema inteligente por medio de meterse, infiltrarse dentro de los algoritmos. Incluso, bueno, él sobre todo lo habla a nivel mediático, que es más con los reporteros, esto lo estoy diciendo lo que ya más o menos como fui dialogando con él, que es más sobre todo a las personas que son influyentes, importantes, etcétera. Por ejemplo, si es de que el Papa tuviese un archivo secreto, oculto, oscuro, incómodo, exponerlo. Si es de que aquel, no sé, eh, Pedro Sánchez, ¿sí? Tiene un archivo oculto, pasado, antecedente, semipenal, penal o cualquier cosa, tipo, exponerlo. Pelear y sobre todo también defender con una super respuesta de exposición de la verdad, ¿sí? A esto más o menos se está refiriendo, ¿ok? Ahora les voy a poner un poquito más de los audios para que ya va a ser más selectivo para que puedan ver exactamente a qué se refiere y quede un poquito más claro. Un segundo. Y lo que yo quiero saber, a ver si me entendiste. Por eso yo dije, un Iron Dome narrativo, un Iron Dome comunicacional, y un Iron Dome de relaciones públicas, no Hasbara. Cualquier intento de Hasbara, hoy por hoy, después de no haber hecho absolutamente nada durante No un Nudasvara se refiere no a un esclarecimiento como lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Sino dice más en narrativa, como lo mismo que hicieron ellos. décadas, parece ridículo salir en defensa de Israel, parece ridículo, porque es el Quijote contra todos los molinos. Y lo que yo estoy diciendo es hacer lo mismo que hace Israel en el terreno, en el otro teatro de operaciones, que es el de relaciones públicas y el comunicacional. Y cuando yo digo atacarlos, o sea, que es esa mentalidad de apaciguar a nuestros enemigos, de hacer paz con quienes desean cortarnos el cuello, es un juego no, ni siquiera es una serie, es un juego de práctica para nosotros. No podemos hacer más eso. Así, así, justamente con esa estrategia fue que Israel está en el sitio ahora, con Gaza por un lado, con Cisjordania por otro lado, sino exactamente eso, de querer buscar la paz con quien te desea la muerte. Entonces, si alguien te desea la muerte reputacional, tenés que atacarlo. Tenés que atacarlo en soledad. Tenés que atacarlo con tus más cercanos aliados y con tus mejores amigos, aquellos que sabemos que no nos van a dejar, que no nos dejan, que están con nosotros. Y así como vamos a buscar cada uno de aquellos que nos atacan, y cada uno que, como dijiste bien, se meten con nosotros y que buscan dañarnos, ir contra, buscar a cada uno de la gente, a cada uno de los agentes que sabemos que están con nosotros. Y como te dije, ser orgánicos. No vos y yo por nuestro propio lado, sino ser orgánicos, tener una estrategia global, de defensa, narrativa, de defensa y contraataque, narrativo, legal, reputacional, económico, de relaciones públicas. Y no solamente Israel y Estados Unidos, no, ir a buscar si hay agentes, hay grupos en Francia, en Alemania, políticos, intelectuales, periodistas. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos contra Albanese, contra Josep Borrell, contra el Francisco de hoy. Y hacerlo vos, arrepentite, retráctate. Retráctate porque si no te vamos a dañar. Te vamos a dañar reputacionalmente. Te vamos a sacar tus trapos al sol. Te vamos a exponer. Te vamos a hacer quedar como lo que te mereces. Y como dije, tenemos los aliados más poderosos del mundo. Tenemos el mejor servicio de inteligencia del mundo. Podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Y solamente todo lo que tenemos que hacer es atenernos a las leyes vigentes. Porque todo esto es las acusaciones de genocidio, de limpieza étnica, de robo de tierras, de invasión, de colonización europea. Todo eso se pasa por el rábano. Cualquier tipo de legislación, cualquier tipo de legalidad, cualquier tipo de verdad factual, académicamente acordada y de verdad histórica. Así que todo lo que tenemos que hacer es basarnos en los hechos, basarnos en la ciencia, basarnos en lo académicamente y lo históricamente globalmente acordado como que es verídico y factual, y usarlo como munición pesada, y ir para adelante, y no saquear, y no apaciguar a ninguno de los que nos desean el mal. Bueno, ahí otra vez vuelvo a intentar entender un poquito más para no dejar un malentendido. Y por último, él contesta, bueno, un poco más de lo que estaba diciendo, ampliando un poco más el tema. Es lo que yo le intento hacer entender, que es que para mí, por más de que suena muy, pues, una buena posibilidad para hacerle frente, luego como muy utópico todavía, ¿sí? Y él me respondió esto, creo que con esto quedó bastante más claro. Y lo curioso es, justamente lo que les voy a decir al final del audio, vi el informe de Benjamín Netanyahu, del primer ministro, que lo utilizó.
Fue algo impresionante. Así que lo vi como muy Minashamay, muy del cielo, como justamente en esos mismos instantes estaba siendo publicado la respuesta de Benjamín Netanyahu, el primer ministro, pues a este comité internacional, la Corte de Justicia Internacional, ¿sí? Y pues su resolución esposa de arrestar, el orden de arresto de Netanyahu y de Gallant. Pero bueno, vamos a terminar con esto. Te voy a contar los dos audios. Primero, el primer audio es que no solamente que se puede hacer, sino que se empezó a hacer. Todo lo que es los protocolos de la IRA, la Dice que no se puede hacer, o sea, no es algo que no es, no solamente no es utópico, se puede hacer y de hecho ya se está haciendo. IHRA, la International Holocaust Remembrance Alliance, que tiene la Working Definition de Antisemitism, eh, eso ya de por sí hizo llevar a juicio a un montón de gente, y basándonos en eso podemos llevar a juicio a un montón de gente. Una vez que la IRA, los algoritmos de Facebook, Google, YouTube empezaron a aplicar los protocolos de la IRA, hay pero toneladas y toneladas de contenido antisemita que tuvieron que ser sacados de las redes porque no pasaron los filtros. No solamente eso, ahora UNESCO está implementando los... Bueno, aquí yo justamente, pues yo entiendo que como yo estoy siendo parte de las redes sociales, de los que difunden la verdad aquí de lo que pasa en Israel, y TikTok me hace el ghosting, los videos que pueden esclarecer mucho me los oculta, no los publica, no los difunde como tendría que ser, y tienen todos los elementos para ser virales o para ser mucho más vistos de lo que son, y no lo difunde. Y otros que pueden ser neutros, sí, sí lo hace, y cuando yo quiero denunciar alguna publicación que es antisemita, pues TikTok simplemente pues niega y dice que no infringe las reglas de sociales y las normas de que puede llegar a ser algo ofensivo, etcétera, etcétera, ¿no? No lo consideran como algo malo o antisemita, ridículo, porque son cosas explícitamente antisemitas. Y a mí me han baneado, me han bajado mucho contenido que es, me cuido de muchas cosas para que no sean bajados, para que no sean baneados, para que no, y de todas maneras lo hacen. Entonces hay un algoritmo o hay por decirlo así, hay un ghosting, ¿sí? Un movimiento que intencionalmente le da más difusión a los medios o a las publicaciones que son antisemitas que a las que son pro-Israel. Pero es algo completamente evidente, es muy evidente. Pero él dice que esto ya se hizo un movimiento y gracias a Dios parece que bajaron mucho contenido antisemita por justamente entrar con leyes hacia el algoritmo. nuevos estándares, a los cuales yo me estoy basando para hacer el reporte que estoy haciendo sobre España, y le estoy dando muy duro a España. Sí, creo que no me estás entendiendo. Es decir, no se puede atacar a cada árabe que camine sobre esta tierra. Entonces aquí yo le estaba preguntando si es de que quizás no lo estoy entendiendo, porque no puede ser que solamente, perdón, de que se intente hacer este tipo pues, intimidación o respuesta a cúpula de hierro a la inmensa mayoría árabe. O sea, por cada judío hay 30 árabes y son millones y millones y millones de personas, no solamente que son los árabes, sino que también el occidente son demasiadas personas en contra de Israel que están dentro de las redes y los judíos no necesariamente están todo el tiempo, no pasan tanto tiempo en las redes como los árabes y también son mucho menos activos, o sea, no dejan tantos me gustas, no comentan, ¿no? Como son un poco más apáticos a todo eso y el árabe está súper metido. Entonces le dije, también ese es un detrimento y me dice que no necesariamente se refiere a la población, digamos, en general, sino que solamente a las personas que son, como les dije, referentes. Bueno, y tampoco cada árabe que camine sobre esta tierra nos desea el mal. Y tampoco cada árabe que camine sobre esta tierra tiene acceso a publicar cosas antisemitas. Por supuesto que no. Pero sí que puedes hacerlo contra los albaneses, contra Josep Borrell, contra Jeremy Corbyn, contra Pablo Iglesias. Sí que se puede hacer. Se puede hacer con algoritmos que existen como canales digitales, o sea, algoritmos de Internet, y también con algoritmos que son más allá de las redes. Porque las leyes son un algoritmo. O sea, hay leyes con artículos, con incisos, y que de acuerdo a cada situación se aplica el algoritmo y tiene un resultado, que es penalizar a alguien. Eso por un lado. Atacar sí que se puede. Se hace, hay que hacerlo mucho más orgánico, mucho más asertivo y mucho más efectivo. Y después lo otro, por supuesto que nadie nos cree.
pero claro que nadie nos cree. Este es el meollo de todo. Yo empecé nuestra Aquí porque yo le dije, pero incluso aunque podamos llegar a tener éxito, tampoco la gente cree, porque si incluso haces una campaña, o sea, una narrativa, lo que fuera, en la cual esté basado en los hechos y todo, me ha pasado que hago un video como el que hice hace un poquito más de una semana, donde se ven a los palestinos literalmente insultando, maldiciendo al Hamas y diciendo que ellos son los culpables de todas las desgracias. Los comentarios son de que esto es producido, que es mentira, es propaganda, que no lo creen. O sea, mucha gente no cree, aunque la evidencia sea aplastante enfrente de sus narices. Entonces, que como que, ok, lo vas a lograr, vas a llegar con toda la inteligencia, con todo. Y de todas maneras, ¿quién te va a creer? No nos creen. Entonces, esto es lo que me está diciendo. charla diciendo que estamos en una situación en donde en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, hay una explícita posición de no creernos. Es explícito el hecho de no creer nada de lo que salga de los judíos, nada de lo que salga de Israel, nada. O sea, nada se toma en serio y nada es creíble. Por ende, lo que tenemos que hacer nosotros como segunda parte de esta estrategia, o sea, en Krav Maga se llama bursting, se llama defenderse y contratar. Krav Maga es un estilo de pelea israelí. Y sé que hay una forma que se llama bursting, ¿sí? Que es como defenderse y atacar. Al mismo tiempo. O sea, vos tenés un Iron Dome que es para defenderte y al mismo tiempo eso activa defensas activas. Y no solamente ser reactivo, no solamente reaccionar cuando te atacan. No. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como dije, creando, volviendo a poner sobre los pies, a poner en marcha y apretar el acelerador en una narrativa judía activa. Eso es exactamente lo que tienen los que están en nuestra contra. Ellos tienen una narrativa activa. Están todos los días pregonando. Están todos los días incitando, todos los días activando sus algoritmos narrativos, sus algoritmos comunicacionales. Todos los días. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lo mismo. Que es lo que no hacemos, que es lo que no estamos, lo que recién ahora estamos aprendiendo a hacer de nuevo. Pero que dejamos de hacer. Que dejamos de hacer desde que Israel se creó. Que no tenemos una narrativa activa. Que no hablamos por nuestra propia, no hacemos nuestra historia viva. Y que dejamos que los libros hablen por nosotros y los hechos hablen por nosotros. No, basta, se terminó. Nosotros tenemos que empezar a salir a hablar, y hablar, y mucho, y mucho, y mucho. Y convencer a la gente, y convencer a los medios, y convencer a los periodistas, convencer a los políticos. Y no dejar que vengan a Israel y mostrarles los kibbutz, y mostrarles el Kotel Amaraví, mostrarles la masacre de los kibbutzim destruidos por los Hamas. No dejar que vengan, no, salir a decir la verdad sobre nosotros, sobre quiénes somos, construir nuestra propia narrativa y mantenerla viva y activa, y actualizarla todos los días. Creo que está bastante claro. Ojalá. Esa es su opinión. Yo entendí, Baruch Hashem, me costó, la verdad, porque como les dije, o sea, es complejo, pero, y sobre todo es complejo por la personalidad de los judíos, tanto en Israel como en la diáspora. Es algo que tiene que ver sí, con una forma de reaccionar ante las situaciones que ya es casi genético, cultural, social, etcétera, y religioso también. Pero bueno, pues si se logra hacer este despertar, es un movimiento, entonces puede cambiar, seguro que puede cambiar el panorama. Yo más pienso sobre todo en la solución, Besat Hashem, religiosa. Yo estoy esperando a que pues, esto sea un indicio de la redención. Lo he hablado en algunos otros podcasts y también en videos cortos. No hace falta volver a extender, pero Baruch Hashem estamos viendo cómo todo lo que está sucediendo está escrito. Y también, por otro lado, puedo ir un poco más inclinado hacia la solución, digamos, más pragmática entre lo que es el cambio de cultura a nivel escolar, ¿sí? En el sistema educativo en Gaza y, bueno, a nivel, digamos, incluso intentar más allá de Gaza, ¿no? O sea, más allá de los palestinos, darle con todo a nivel mundial al islamismo radical y por ahí puede venir un poco también esta salvación. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro espacio. Besat Hashem, estoy consiguiendo un rabino muy importante que nos va a iluminar en todo este tema. Pero bueno, les prometí algo para el final del video y es justamente lo que Netanyahu, bueno, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo en su respuesta ante la orden de aprehensión. What in God's name are they talking about in The Hague? The truth is simple. No war is more just than the war that Israel has been waging in Gaza. Because Hamas attacked us and provoked, launching the worst massacre against the Jewish people since the Holocaust. The decision to issue an arrest warrant against me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel, and our former Defense Minister, was made by a rogue prosecutor Escuchen. who tried to extricate himself from sexual harassment charges, and by biased judges who are motivated by anti-Semitic sentiments against the one and only Jewish state. These judges did nothing. They did nothing against the real war crimes committed against the millions who have been murdered or uprooted by the dictatorships in Iran, Syria, and Yemen. Instead, they falsely accuse the one democracy in the Middle East, Israel. ¿Qué les parece?
directamente le dijo, estos que me están acusando, ojo, porque también tienen un pécale, sí tienen ahí un trapito muy sucio que están ocultando. ¡Boom! Lo vi como una señal, ¿no? O sea, hay que ser así, hay que ser frontales, hay que ser directos. Y Besat Hashem creo que esto puede ser un buen, por lo menos veo como otra vez, ¿no? Como un cambio de retórica, es mucho más frontal. Y esa seguridad, ojalá que esa seguridad de que todo va a estar bien, no solamente venga en el punto, digamos, militar o inteligencia israelí en conjunto con el poderío de Estados Unidos y todo, que es importante. Pero sabemos que nuestro gran aliado y nuestra gran bendición es la bendición que tenemos de Abinu Sheba Shamayim, de nuestro Padre Celestial. Y Besat Hashem, ese es el que permite o bloquea el éxito. Y para despertar, digamos, lo que es la misericordia o el éxito, pues el pueblo de Israel tiene que estar, primero que nada, unido. Esto no es ninguna novedad, lo sabemos y lo hemos hablado un montón, pero si no se logra unificar el pensamiento dentro del pueblo de Israel, es decir, no necesariamente todos tienen que creer exactamente lo mismo, pero sí tiene que haber respeto y sobre todo tolerancia ante el que piensa distinto y aceptación. Y sobre todo, pues sí, una base en los fundamentos del judaísmo. Eh, si no, va a estar muy complicado. Va a estar muy complicado y Besat Hashem, queremos que el Mesías, como está escrito, o viene por las buenas o por las otras buenas, o en su tiempo, o este, podemos también causar que venga en destiempo, ya sea o por los méritos o por los detrimentos, Dios libre. Pero bueno, Besat Hashem, muchísimas gracias por estar acompañándonos, gracias por llegar hasta este momento del video, espero que haya sido de su agrado y Besat Hashem, los invito a que sigan viendo las transmisiones tanto en vivo como los videos que sacamos semanalmente. Compártanlo, comenten, es muy importante, me gusta y bueno, todo esto suscríbanse si no lo han hecho, es muy importante. Muchísimas gracias, que los bendiga y recuerden lo más importante es que nunca nos olvidemos de sonreír. Bye bye.